Bienvenidos a las Sendas del Misterio, el canal donde exploramos los enigmas más fascinantes de la humanidad. Si te apasiona la mezcla entre la Biblia, la ciencia y los secretos del pasado, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Hoy te traemos el 5º episodio de nuestra serie La Biblia tenía razón. Hablaremos de un relato que ha desconcertado a creyentes y científicos por siglos. ¿Fueron realmente destruidas Sodoma y Gomorra por fuego del cielo? Vamos a descubrirlo juntos. En el libro de Génesis, capítulos 18 y 19, se narra cómo Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra por su corrupción. Abraham intercedió por ellas, pero solo Lot y su familia fueron advertidos para huir antes de que el juicio cayera. Según Génesis 19, 24-26, Dios hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades. Lot y su familia huyeron hacia las montañas, pero su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué ocurrió realmente en este evento? La tradición sitúa estas ciudades en la región del Mar Muerto, un lugar de características únicas. Algunos investigadores creen que las ruinas podrían estar enterradas bajo sus aguas saladas. ¿Es esto posible? En el siglo XX, arqueólogos comenzaron a buscar evidencia de Sodoma y Gomorra. Hallaron restos de ciudades antiguas como Bab-edh y Numeira, cerca del Mar Muerto, que muestran signos de destrucción repentina. Una teoría científica sugiere que un meteorito explotó en el aire, generando calor extremo y ondas de choque. Esto podría explicar la devastación descrita en el relato bíblico. Un estudio reciente refuerza esta hipótesis con hallazgos sorprendentes. En 2021, arqueólogos descubrieron evidencia de una explosión catastrófica en Toul el-Hammam, cerca del río Jordán. Fragmentos vitrificados y niveles altos de sal en el suelo sugieren un evento que encaja con el relato de Génesis. En la región se han encontrado depósitos de azufre puro incrustados en estructuras antiguas. Algunos lo interpretan como evidencia de fuego del cielo, mientras que otros lo ven como una peculiaridad geológica de la zona. El Mar Muerto, con su alta concentración de sal y minerales, podría guardar los restos de estas ciudades. Estudios del fondo marino han revelado anomalías que algunos interpretan como vestigios de asentamientos sumergidos. La región del Valle del Jordán es sísmicamente activa. Algunos sugieren que un terremoto pudo haber causado la destrucción. La liberación de gases inflamables podría haber generado fuego y destrucción visible desde lejos. Más allá de lo histórico, que Sodoma y Gomorra representan advertencias sobre la corrupción y el juicio divino. Pero, ¿es solo un relato moral o un reflejo de un evento real que impactó a sus habitantes? Textos mesopotámicos también hablan de ciudades destruidas por fuego. Esto sugiere que eventos catastróficos como el de Sodoma no eran desconocidos en la antigüedad. ¿Es posible que el relato bíblico sea parte de una memoria cultural compartida? Algunos arqueólogos argumentan que Sodoma y Gomorra son una ficción, un relato teológico diseñado para enseñar valores. Pero los hallazgos recientes vuelven a poner en duda esta postura. La transformación de la esposa de Lot en sal puede ser una referencia simbólica al ambiente hostil del Mar Muerto. Sin embargo, las elevadas concentraciones de sal en la región son reales y siguen desconcertando a los científicos. La arqueología no busca probar la fe, pero sí explorar la historia detrás de los textos sagrados. Cada descubrimiento sobre Sodoma y Gomorra plantea nuevas preguntas sobre la relación entre la Biblia y los eventos históricos. Sodoma y Gomorra son mencionadas en otros textos bíblicos como advertencias para futuras generaciones. Su destrucción se convirtió en un símbolo del juicio divino en la tradición judeocristiana. El caso de Sodoma y Gomorra muestra cómo la fe y la ciencia pueden cruzarse. Mientras algunos buscan respuestas geológicas, otros ven en estos relatos un mensaje divino. ¿Es posible encontrar un punto medio? Más allá de las teorías, la historia de estas ciudades nos recuerda la fragilidad de la humanidad frente a los desastres naturales y la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Fueron destruidas realmente Sodoma y Gomorra por fuego del cielo? Aunque la ciencia avanza, el misterio sigue vivo, atrayendo a creyentes, historiadores y curiosos por igual. El relato de Sodoma y Gomorra mezcla fe, historia y ciencia. ¿Qué opinas tú?
Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con quienes disfrutan de explorar los enigmas del pasado. Gracias por acompañarnos en el 5º episodio de La Biblia tenía razón. Esto fue Las Sendas del Misterio. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.